Biblia 365. Día 103. Libro de Primera de Reyes. Capítulos del 13 al 15. 13. Y sucedió que un varón de Dios fue de Judá a Betel, y llegó justo en el momento en que Jeroboam iba a quemar incienso en el altar. El profeta clamó contra el altar, y dijo: Altar, altar, Dios ha dicho que en la familia de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de las lomas, que queman incienso sobre ti, y él mismo quemará huesos humanos sobre ti. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de la que Dios ha hablado. El altar se quebrará, y la ceniza que está encima de él se derramará. Jeroboam, quien oyó la palabra del hombre de Dios, levantó su mano desde el altar, dijo: Atrápenlo. Pero la mano que había extendido contra él se le secó, y no la podía mover. El altar se rompió, y se derramó la ceniza, conforme a la señal que el profeta había dado por palabra de Dios. Entonces el rey le dijo al profeta: Te pido que le ruegues a tu Dios, que sane mi brazo. En efecto, el varón de Dios oró, y la mano del rey se recuperó. Y éste le dijo: Ven conmigo a casa, comerás, y te daré un regalo. Pero el varón de Dios respondió: Aun si me dieses la mitad de tu casa no iría contigo, no comeré ni beberé en este lugar, porque Dios me ordenó que no coma ni beba, ni que vuelva por el camino en que vine. Así pues, se marchó por otro camino. En Betel vivía un viejo profeta, sus hijos le visitaron, y les contaron todo lo que el varón de Dios había dicho y hecho aquel día. Y su padre les dijo: ¿Por cuál camino se fue? Y sus hijos le indicaron el camino que el profeta había tomado. Y él les dijo a sus hijos: Preparen mi asno. Y ellos obedecieron. Y yendo tras el hombre, le halló sentado debajo de un árbol y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo que, en efecto, sí lo era. El viejo profeta agregó: Ven a mi casa, y come pan junto conmigo. Pero él respondió: No puedo hacer lo que me dices, porque Dios me ha dicho que no comas, ni beba aquí, ni que vuelva por el camino que tomé. Pero el anciano le replicó con mentiras: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Dios, diciendo que regreses conmigo a mi casa, para que comas y bebas agua. Entonces volvió con él, y comió y bebió. Y sucedió que, cuando estaban en la mesa, una palabra de Dios llegó al profeta anciano, el cual clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Por haber desobedecido al Señor, tu cuerpo no será enterrado en el sepulcro de tus padres. Al levantarse de la mesa, el profeta anciano le preparó un asno, y el joven partió a Judá. Pero en el camino, un león se apareció y lo mató, y su cuerpo quedó tirado. Tanto el asno como el león se quedaron junto al cuerpo. Unos hombres que pasaban por allí vieron al cadáver y al león. Entonces fueron a la ciudad a contárselo al viejo profeta, el cual exclamó: Es el varón de Dios, el que fue desobediente, por eso el Señor lo entregó al león, conforme a su palabra. Después les dijo a sus hijos que le preparen un asno para ir allá. Cuando llegó, halló el cuerpo tendido en el camino. Tanto el asno como el león estaban junto a él. El león no se había comido el cuerpo, ni había descuartizado al asno. El profeta anciano tomó el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. Al llegar a la ciudad, hizo el funeral y lo sepultó, le designó un sepulcro, y lloró por él, diciendo: Ay, hermano mío. Y después del entierro, les indicó esto a sus hijos: Cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está el varón de Dios, que mis huesos estén junto a los suyos.
porque sin duda se cumplirá lo que él dijo de parte de Dios contra el altar que está en Betel, y contra todos los santuarios que están en la ciudad de Samaria. En lo que respecta a Jeroboam, no se apartó del mal camino. Siguió nombrando a la gente de pueblo como sacerdotes de los santuarios de las lomas. De hecho, a cualquiera que se le presentara, lo consagraba como sacerdote. Este fue el pecado de Jeroboam y sus sucesores. Por eso fueron aniquilados y borrados de la faz de la tierra. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 14. En aquel tiempo Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y Jeroboam le dijo a su mujer: «Levántate y disfrázate para que no sepan que eres mi esposa, y ve a Silo, pues allí está el profeta Ahías, el que me dijo que yo sería rey sobre este pueblo. Toma 10 panes, turrones y un tarro de miel, llévaselo todo como regalo. Él te dirá lo que le pasará al niño». Y así lo hizo. Fue a Silo, y llegó a casa de Ahías, el cual había quedado ciego a causa de su vejez. Pero Dios le había dicho a Ahías: «La mujer de Jeroboam vendrá disfrazada a consultarte por su hijo, que está enfermo, y tú le responderás esto». Y ya que Ahías oyó el sonido de sus pies cuando entraba por la puerta, dijo: «Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra? Debes saber que tengo un mensaje muy fuerte para ti. Ve, y dile a Jeroboam: así dijo el Dios de Israel: yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice jefe sobre mi pueblo Israel. Dividí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me sirvió con todo su corazón. En cambio, te portaste peor que los reyes anteriores. Te hiciste dioses de hierro fundido, que son solo estatuas, y a mí me dejaste a un lado. Por lo tanto, yo traeré la desgracia sobre la casa de Jeroboam. Todos sus varones morirán, hasta el último de sus siervos. Barreré a su familia como basura, hasta que desaparezca por completo. Los descendientes de Jeroboam que mueran en la ciudad, se los comerán los perros. Y los que mueran en el campo, se los comerán las aves. Porque Dios así lo ha dicho. Ahora, levántate y regresa a tu hogar. Cuando pongas un pie en la ciudad, el joven morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrará, porque solo él de la familia de Jeroboam recibirá sepultura, ya que se ha encontrado en él algo bueno ante Dios, el Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Dios levantará un rey en Israel, quien arrasará la casa de Jeroboam hoy mismo, y si fuera ahora mismo, Dios sacudirá a Israel, como se agita una caña en el agua. Arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus antepasados, y los dispersará al otro lado del río, porque sus ídolos han provocado la ira de Dios. Dios castigará a Israel por los pecados de Jeroboam, quien pecó e hizo pecar a Israel. Entonces la esposa de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Al cruzar el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, conforme a la palabra de Dios que había hablado por medio de su siervo el profeta Ahías. El resto de las acciones de Jeroboam, sus guerras y su reinado, todo está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años. Después de su muerte, su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Dios escogió entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naama, una amonita. Judá hizo lo que era malo ante los ojos de Dios, provocando su ira más que todo lo que sus padres habían hecho con sus pecados.
También ellos construyeron altares en las colinas, estatuas e ídolos bajo cada árbol frondoso. Incluso hubo prostitución cultural en la tierra. Hicieron todo tipo de abominaciones que las naciones que Dios había expulsado antes que los hijos de Israel. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, el rey de Egipto, atacó Jerusalén. Tomó los tesoros de la casa de Dios y los de la casa real, los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En su lugar, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los entregó a los capitanes de la guardia, que custodiaban la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba a la casa de Dios, los guardias llevaban los escudos. Luego los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam y todo lo que hizo ¿no está registrado en las crónicas de los reyes de Judá? Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam durante todo ese tiempo. Finalmente, Roboam descansó con sus antepasados y fue enterrado con ellos en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naama, una amonita. Su hijo Abiam reinó en su lugar. 15. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, comenzó a reinar Abiam sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maaca, hija de Absalón. Siguió el camino de su padre y cometió los mismos pecados que él. Su corazón no fue completamente fiel a Dios, como lo fue el corazón de su antepasado David. Pero, por amor a David, el Señor su Dios le concedió una lámpara en Jerusalén, al levantar a su hijo después de él y mantener firme a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor, y no se había apartado de ninguno de los mandamientos que Dios le había dado, excepto en el caso de Urías elitita. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam durante toda su vida. Los demás hechos de Abiam, todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de los anales de los reyes de Judá? También hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y Abiam descansó con sus antepasados y los sepultaron en la ciudad de David. Su hijo Asa le sucedió como rey. En el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá, hija de Absalón. Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo hizo su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos sagrados y eliminó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. También degradó a su madre Maacá de su posición de reina madre, porque ella había hecho un ídolo repugnante. Asa destruyó ese ídolo y lo quemó junto al arroyo de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no fueron eliminados. A pesar de eso, el corazón de Asa fue fiel al Señor durante toda su vida. También llevó al templo de Dios las ofrendas y objetos sagrados que habían sido dedicados por él y su padre, plata, oro y utensilios. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, durante todo su reinado. Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para impedir el comercio con Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que quedaba en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y los entregó a sus funcionarios. Después los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que tenía su residencia en Damasco, con este mensaje: que haya una alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y el mío. Te envío este regalo de plata y oro. Rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que me retire. Ben-Hadad accedió a la petición del rey Asa, y envió a los comandantes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistaron Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca y todo Cineret, incluyendo todo el territorio de Neftalí. Cuando Baasa lo supo, dejó de fortificar Ramá y se estableció en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todos los de Judá
sin excepción, para llevarse las piedras y la madera que Baasa había utilizado para fortificar Ramá. Con ellas, Asa fortificó Geba, en el territorio de Benjamín, y Mitzpah. Los demás hechos de Asa, todas sus hazañas, todo lo que hizo y las ciudades que fortificó, no están escritos en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez, Asa contrajo una enfermedad en los pies. Y Asa descansó con sus antepasados y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su antepasado. Su hijo Josafat le sucedió como rey. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2º año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel por 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el mal camino de su padre y haciendo pecar a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él y lo atacó en Gibetón, que era de los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban Gibetón. Baasa mató a Nadab en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá, y le sucedió como rey. Cuando Baasa comenzó a reinar, mató a toda la familia de Jeroboam. No dejó a nadie con vida, según la palabra del Señor que él había pronunciado por medio de su siervo Ahías de Silo, a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, y había hecho cometer a Israel, provocando al Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab, todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de los anales de los reyes de Israel? Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, durante todo su reinado. En el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el mal camino de Jeroboam y haciendo pecar a Israel. ¿Cómo reaccionaron los reyes de Israel y Judá a las palabras de los profetas? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.